¿Qué tal, escritor? ¿Cómo estás? Hoy tengo el honor de presentar a Mar Petrick. Ella es la autora de El pecador de Oxford y Hasta que deje de doler, entre otras. Tiene 9 novelas escritas. 9. Y recientemente tuvo la suerte de ser elegida por el grupo Planeta para poder publicar con ellos. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta entrevista. Sé que vos tenés ese sueño de poder publicar ese libro. Y qué mejor que hablar con alguien que tuvo esa oportunidad para que nos cuente de su experiencia. Así que te dejo con la entrevista. De vuelta, gracias por estar acá en este espacio. Y bueno, quería empezar a hablar sobre tu propio proceso creativo. ¿Cómo te manejas vos cuando, por ejemplo, te llega la idea? ¿Sos de planificar? ¿Te mandas más directamente a escribir? ¿Cómo te manejas? Yo me considero como una mezcla entre escritor de mapa y de brújula, como que me gusta encontrar un balance entre esas dos cosas. De todas maneras, me gusta bastante dejarlo ser, o sea, voy para el lado que tenga que ir. Por eso el otro día te comentaba algo en uno de tus videos, deja que sea lo que tenga que ser esa historia, porque intenté cuando estuve buscando mi propio estilo, lo que me funcionaba, intenté ser súper estructurada, creyendo que eso me iba a solucionar un montón de cosas y me limitó un montón, porque si algo no salía como lo había planeado me enojaba, o ser tan estructurado como que no te da paso a que las cosas fluyan de manera más natural. Entonces ahí empecé a buscar un balance. Cuando llega la idea, lo que sí me gusta hacer es bajarlo todo de forma súper caótica a un papel y después voy organizando lo que sirve y lo que no. Y sí, antes de empezar a escribir me gusta tener lo que es el esqueleto, ¿no? Saber cómo va a empezar, cuál va a ser el problema, es decir, por qué estamos acá, qué va a pasar con esa historia, y tener una idea aproximada del final. Casi siempre mantengo el final que ya había pensado, pero sí me permito como darle la vuelta o los detalles que surjan en el momento. Pero teniendo esa base de inicio, ¿no? Y desenlace más o menos claro, ya me pongo a escribir. No hago escaletas por capítulos. Lo que sí me gusta hacer es, cuando termino de escribir un capítulo, anotar qué sucedió en ese capítulo. Y así con todos, porque es como, sabés que el capítulo tuvo un objetivo y no lo escribiste porque sí, ¿no? Porque si al final del capítulo no podés resumir qué pasó, es como, ¿por qué lo escribí? Pero eso de hacer escaletas por capítulos no es para mí, porque además no me pondría a escribir nunca. No me imagino haciendo una escaleta de toda la novela de punta a punta y después sentarme a escribir, porque no sé en qué momento escribiría la novela, ¿no? Así que mitad y mitad, un poco de mapa y un poco me dejo llevar. Bien, yo había empezado siendo más, yo no sé por qué, pero yo le inventé un nombre que me llamo como la espontánea. O sea, antes era como, tipo, me venía la idea y me bajaba y me ponía a escribir. Y la verdad que obviamente yo primero igualmente notaba, cuando estaba tipo inspirada, era como, después leía y era quién escribió esto, como que no reconocía lo que yo misma había escrito. Y después cuando medio que costaba, bueno, estaba ahí, había que trabajar un poquito, ¿no? Después yo obviamente encontré el tema de la planificación y me apoyé muchísimo, pero es cierto lo que vos decís que, por ejemplo, ahora en la novela que estoy escribiendo, ahora que estoy teniendo mis problemitas, yo la había planificado toda, de hecho había planificado lo que iba a ser la trilogía, es la primera vez escribiendo una serie, vamos a decir. Cuando me puse a escribirla, que como van a ser poquitos capítulos, quiero escribir una novela corta, siempre termina siendo larga, pero es el objetivo, me había hecho capítulo por capítulo y medio que ahora me estoy yendo para otro lado, o sea, es como que la base está ahí, pero es como que la historia me está llevando por otro lado, pero me encanta esto que decís vos de poder bajarlo, tipo esos 3 puntos claves de la historia y sobre todo el tema del objetivo del capítulo, porque una de las preguntas que siempre a veces me hacen y que, ¿cómo relleno la novela? ¿Viste? Esa cosa de rellenar, Claro. se me hace que está la necesidad de tener que escribir y no, pensar sinceramente para qué, cuál es el objetivo de ese capítulo. Que si sabes a dónde vas, no necesitas rellenar, porque en Exacto. teoría todo te va a llevar a eso. Exacto. ¿Y cómo fue esto que empezaste con Wattpad? ¿Cómo decidiste llegar a la plataforma? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Y yo empecé ahí leyendo, leía algunas novelas ahí y a partir del 2016 fue que empecé a publicar mi primera novela, que es Ángeles Demonio. Yo la empecé a publicar cuando más o menos tenía la mitad escrita. Hacía publicaciones semanales y bueno, la terminé de escribir en tiempo real, o sea, escribía un capítulo, lo subía. Pero lo que me impulsó, creo, a empezar en Wattpad fue que leí en Wattpad una novela que me encantó muchísimo, que me generó un montón de cosas y me picó el bichito de decir, a ver si yo puedo hacer esto, generar esto en alguien más, ¿no? Y también me había quedado tan enganchada con esa historia y después busqué historias similares
similares en cuanto a género, estilo, y no encontré. Entonces también viene de la mano de decir, voy a escribir algo que me gustaría leer, que creo que es lo que motiva a un montón de personas a empezar a escribir. Sí. Y bueno, empecé en el 2016, en una época donde todo, porque tenés que pensar, a ver, ¿por qué vas a escribir, no? ¿Vas a escribir un género que esté en auge porque querés fama o vas a escribir porque tenés ganas de escribir y de probar y ver qué pasa? Y me acuerdo que en ese momento estaban los foros, los grupos de Facebook, todo relacionado con Wattpad, y vos ahí podías promocionar tus historias. Y bueno, las promocionaba, por ejemplo, no sé, 2 veces por día, dejabas ahí como la portada, te pedían el link, y así comenzaron a llegar algunos lectores, pero después decidí quedarme ahí porque si bien en ese momento, en el 2016, estar en Wattpad también te cerraba muchas puertas, porque si vos querías, por ejemplo, probar suerte con una editorial tradicional de primeras, la mayoría te pide que sea inédito el manuscrito, o sea, Wattpad ya cuenta como publicación. Entonces, si bien te cerraba muchas puertas, en ese momento no era algo que a mí me preocupara porque no estaba buscando editoriales, ni siquiera tenía en mente venderlo ni nada por el estilo, solamente quería ese primer contacto con un lector para ver si funcionaba, si gustaba. Así que seguí, me quedé ahí por un montón de años, hasta el año pasado. No, hasta este año me quedé ahí, así que encontré como mi lugar. Ay, yo te juro, cuando me decías esto que vos ibas escribiendo y vas publicando a medida que ibas a escribir, a mí me genera una sensación, creo que porque soy bastante estructurada acá, ¿viste? Y pero es como que la creatividad a veces como que medio que choca a veces, ¿no? Es como que el compromiso de empezar, igual puede servir para los dos lados, o sea, la persona que realmente necesita, digo, bueno, no, tengo que ponerme el objetivo de terminar, por lo menos sabiendo que alguien más lo está leyendo, por ahí sentís como esa cosa de decir, no, tengo que seguir para adelante y terminarla, pero es como que, por mi parte, no te cuento mi experiencia, para mí es como que, viste, necesito que esté la historia terminada. De hecho, me pasó que he publicado historias en Wattpad antes y que, no sé si el otro día que estaba revisando las cosas que había escrito y era como que nunca las terminé, las oculté todas, ¿no? Pero como que quedaron ahí, ¿viste? Creo que siempre la escritura fue como el hobby que siempre está acá en el corazón. Entonces ahora me estoy cuestionando hace falta hacer todo esto porque yo quiero tener el libro porque, nada, uno quiere tener y sentir el libro en las manos, Sí, pero... claro, no es lo mismo, sí. Hacer la inversión en la imprenta y qué sé yo, o sea, ya de por sí yo tengo a mi diseñadora, la correctora y qué sé yo, y es dinero que hoy lo puedo hacer porque tengo un laburo, ¿no? Y a eso venía la otra pregunta, ¿no? Yo sé que vos tenés un trabajo a tiempo completo. Sí, sí. ¿Cómo haces para, porque ya cuántas novelas escribiste? 9. Bueno, es un numerito. Sí. ¿Cómo haces para manejar el tiempo de tu trabajo, tu tiempo libre? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo trabajo como profesora de prácticas de lenguaje y literatura, así que sí, tengo y siempre tuve un trabajo completo, tiempo completo, pero yo creo que fue más el hecho de que escribir era como mi escape. Entonces, la realidad es que como docente en Argentina uno no la pasa muy bien. A veces la pasás mejor o peor dependiendo de las escuelas donde trabajes, pero educar hoy es una situación un poco complicada por muchos factores socioculturales, vamos a decirlo, o quizás económicos, dependiendo de los lugares donde trabajes. Entonces es como un trabajo que te satura bastante y te carga bastante. Y yo creo que manejé bien el tiempo y las dos actividades porque necesitaba de la escritura como para evadir, ¿no? Entonces tenía mi rutina de llegar a casa a las más o menos 6:30 de la tarde, merendar y ponerme a escribir hasta la hora de tener que hacer la cena. Y eso era todos los días, pero no lo tomaba como un trabajo, nunca lo tomé como un trabajo, sino era la necesidad de sentarme y hacer esto para poner la cabeza en otro lugar. Así empezó y así fueron esos 9 libros, prácticamente. Porque yo empecé a escribir en el 2018, pero más o menos en el 2020-2021 yo ya estaba trabajando, así que claro. Ahí empecé a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, era más que nada por eso. Nunca se me complicó porque lo necesitaba, pero quizá también buscaba el lugar, ¿no? Porque uno a veces espera como que todo, te lleguen las ganas, te llegue la inspiración así mágicamente, porque está un poco idealizado todo esto de escribir, como que se tiene la figura del escritor como que tiene una mente súper prodigiosa y que le llega todo de una. No es tan así, también lo tenés que buscar y tenés que buscar el lugarcito. Así que, por ejemplo, a veces escribía, y lo sigo haciendo, en los recreos, no sé, un cuarto de capítulo en el recreo y lo sigo en el otro y voy buscando el lugar. Relacionándolo con lo que me comentabas de Wattpad, de esto de que te puede ir para los dos lados, generar presión y también ayudarte.
a mí eso me ayudó un montón porque el hecho de saber que alguien del otro lado está esperando la historia y le gusta y te está alentando constantemente, me daba ánimos y ganas de escribir. Y eso es un cambio al que ahora me está costando un montón acostumbrarme, porque yo estoy muy acostumbrada a la inmediatez de escribir un capítulo, corregirlo y subirlo, y tener ese contacto directo de a la gente, lo que le pareció el capítulo, cómo le está pareciendo la historia, y todo eso que se forma, ¿no?, en la comunidad de ir viviendo la historia de otra manera. Porque no es lo mismo leer el libro terminado que leerlo durante 5 o 6 meses mientras vos lo escribís. Entonces eso ahora me está faltando un poco. Pero Bueno, bueno, me voy a por tener que una, acostumbrar. por una gran oportunidad, ¿no? O sea, llegó, yo el otro Sí. día estuve en tu vivo, así que, bueno, te voy a volver a hacer la pregunta, pero seguramente te habrá llegado también por otros Sí. lados. ¿Cómo fue esta oportunidad que te llegó? ¿Cómo la sentiste vos? Sobre todo esto que ya me estás diciendo, ¿no? Que estás sintiendo como el cambio de cómo venías haciendo las decisiones que tomabas y ahora, bueno, es otra realidad. ¿Cómo viviste todo esto? De por sí, bueno, súper contenta, obvio, porque si bien es algo que yo hasta ahora no había buscado, desde que empecé a escribir yo me largué sola por hobby, o sea, nunca busqué que fuera algo como profesional en el sentido de me voy a dedicar a esto y voy a dejar mi trabajo. Entonces, por eso me largué sola, porque me permitía manejar mis tiempos y hacer lo que yo quería cuando quería, pero siempre estuvo el sueño, creo que todos lo tenemos, el sueño de decir, bueno, qué lindo algún día publicar con una editorial buena, grande, sana, que respete tu trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Así que nada, cuando llegó, sí, súper contenta, ahora intentando ajustarme porque hay muchas cosas que ahora no puedo hacer, como por ejemplo subir la novela completa a Wattpad o escribir cualquier cosa primero en Wattpad. Ahora es como que la editorial tiene la prioridad para ver todo lo que yo escriba y ellos decidir si lo publican o si yo puedo hacer cualquier cosa con eso. Y con respecto a cómo llegó la propuesta, yo seguía hace mucho tiempo a una de las editoras de Planeta, mucho tiempo después. Ella me empezó a seguir y ahí yo ya estaba como, ¿qué está pasando? Ya estaba medio en las nubes y tuve la oportunidad de mandar un manuscrito directamente al editor. Así que bueno, ahí tuve que empezar a elegir qué manuscrito mandar y bueno, eso también fue un tema porque es como, uno lo piensa como es mi única oportunidad, entonces Claro. tengo que elegir bien. Y mandé El pecador de Oxford, pasaron unos 3 meses y me contactaron. Cuando ellos me contactaron, yo justo estaba a punto de firmar un contrato con otra editorial que también me había contactado en la misma semana. O sea que se dio todo como Algo pasó, mágicamente. sí. Claro, algo pasó ahí. Y bueno, me quedé con ellos porque en líneas generales todo lo que ofrecían era mejor, eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque es trabajo de uno. Y bueno, ahora nada, a acostumbrarme porque es como que ahora pasas a depender de los tiempos que ellos te digan y que ellos te digan qué puedes hacer, que no, como que Claro, cambian y muchas cosas. eso lo notaba en las preguntas que te iba haciendo tu propia comunidad en el vivo. Tipo, ¿y ahora qué va a pasar? De hecho, hubo una de las preguntas que me mandaron, que me preguntaba por qué no se hacen ahora las preventas del Detonante y Eximidos, si todavía no las vas a sacar con la editorial. Creo que algo vos me habías dicho que en realidad no sabemos todavía, o sea, hoy tenés esta, pero después... La gente cree que yo sé todo, pero Claro, yo no sé nada. Yo sé lo único que saben ellos, que claro. va a salir El pecador de Oxford, que después va a salir Hasta que deje de oler, porque son los 2 libros que están en el contrato, Ujú. pero después es muy un veremos cómo va la situación y bueno, Claro. también cómo se van a manejar los tiempos. Pero sí, en teoría, si las cosas van bien, ellos tienen la intención de sacar los demás libros porque como editorial les gusta la idea de que vos crezcas en su editorial y seas su autor, ¿no? Esto es algo que comparten un montón de editoriales, el tema de la exclusividad. Sí, la verdad es que uno no sabe nada, es como al principio no sabes nada, hasta que, bueno, te van avisando. Además, también es una época del año donde están con muchas cosas, están cerrando las últimas publicaciones, entonces tampoco es que te pueden prestar mucha atención justo ahora, que casi es diciembre. Claro. Pero bueno. Y vos habías hecho un comentario, no sé si vos las hacías o las mandabas a hacer las portadas, porque vi como que entre los comentarios estaba la gente como media, no Están sé si nerviosa, preocupados. claro, de que Sí, les cambien la sí, sí. portada. ¿Cómo lo vivís? Y eso también es algo que a mí me preocupa porque, bueno, como autor uno quiere que la portada de su libro sea espectacular y refleje todo lo más posible de la historia, ¿no? Claro. Como que nos gusta la idea de que se relacione el exterior con el interior. Bueno, eso no pasa siempre y no pasa con todos los libros y es un tema que preocupa porque
uno, tanto los lectores como yo, venimos acostumbrados a manejar una línea de portadas, una calidad, entonces, bueno, están todos preocupados por el cambio, porque todas las ediciones que salgan van a tener unas cubiertas nuevas, pero bueno, desde la editorial dijeron que van a hacer lo posible por balancear esto y tratar de mantener la misma línea que yo tenía, así que ojalá crucemos para que salga todo bien. Y a todos les guste. Es todo un cambio porque como vos también mismo lo dijiste, o sea, sigue siendo un negocio para la editorial, entonces es como que Claro. es normal que tengan que tomar muchas decisiones con respecto al proyecto, bueno, por más que sea tuyo y demás. Entonces me imagino, a veces eso pienso, ¿no? Que todas las decisiones que yo tomé al momento de publicar mis historias, está bien, te sacas mucho peso de encima porque es como que, bueno, ahora lo hace alguien que se encarga específicamente de eso, pero también cedes muchísimo el control y es algo que me parece que se entiende por lo que está invirtiendo la editorial. Y creo que eso también a veces pasa porque una de las preguntas que me habían hecho, cómo manejar el rechazo de una editorial, ¿no? Y yo en uno de los podcasts que había hecho, es como que trataba de pensarlo de esa manera, más allá de que uno tiene que hacer un poquito de autocrítica y ver efectivamente qué es lo que estás mandando, también pensar que sigue siendo un negocio y capaz que no quiere decir que una editorial te rechace porque tu historia es mala, sino que porque ellos piensan que por ahí no se puede vender, que es otra cosa distinta, pues estamos hablando de un negocio, algo comercial. No sé vos qué pensás con respecto a esto de enfrentar ese tipo de rechazos. El tema del rechazo para mí va por varias líneas. Primero, sé de mucha gente que en ese afán, en esa necesidad de encontrar una editorial, manda un mismo manuscrito a muchas editoriales sin hacer primero un estudio básico de ver, esta editorial publica lo que yo escribo, esta editorial en este momento está aceptando manuscritos. Son muchas cosas, entonces si yo mando, por ejemplo, a 10 editoriales y la mayoría me rechaza, puede que esto sea algún factor, quizá no estudié demasiado bien a la editorial, ¿no? Pero suponiendo que no es el caso, suponiendo que es la editorial perfecta para vos, pueden influir muchas cosas, desde la calidad del escrito, que es algo que, como decís, siempre se puede mejorar, hasta cómo enviaste la propuesta, porque si bien no hay una forma correcta, porque cada editorial te pide cosas distintas, está como esta idea popular de al editor o a los lectores editoriales les llegan un montón de propuestas por semana. Y si la tuya ya apenas abren el mail está mal, ni le van a dar una oportunidad al libro. Como que está ese mito, no sé si es real o no, pero suponiendo que fuera real también, influye mucho el cómo mandamos la propuesta editorial, ¿no? Si mandaste lo que te pedían, si mandaste de más, un montón de cosas. Pero también el rechazo va por el lado de que lo haya rechazado una editorial no significa que sea una porquería, que no sirvas para esto, sino que quizás justo habían publicado 5 libros muy parecidos, en temática, en género, lo que sea. Y en ese momento a la editorial no le sirve uno más, pero no significa que el problema sea tu historia, ¿no? Yo creo que la mayoría se bajonea porque piensa que el problema es su historia y quizás fueron otros factores. Sí, sí, totalmente. Y creo mucho en eso del cómo, porque me parece que a veces ya en el asunto, cuando recién empezaste a redactar el mail, te das cuenta todo totalmente. Y yo me acuerdo que la primera vez que hice eso, de mandarle un manuscrito a la editorial, hice todo eso que vos dijiste, todo eso que no te tiene que hacer, todo Claro. lo hice. Obviamente, hoy cuando miro la historia, bueno, era la primera que escribía y demás, pero posta, había agarrado un listado tipo de los que aparecen en la Feria del Libro, Claro. y dije, bueno, le mando a todas las editoriales, y algunas nada que ver, le mandaba el manuscrito Pero completo. es que el mundo de las editoriales es súper complejo y cuando es la primera vez que intentás meterte en esto, es un error súper común. Y de hecho hoy, si no estuviera YouTube y un millón de herramientas que te enseñan cómo manejarte con esto, todos haríamos eso, de ir a enviar en masa, porque es todo un mundo distinto y que nosotros tampoco somos empresarios y no tenemos ni idea cómo funciona. Pero bueno, ahora sí es de conocimiento común que tenés que tomarte tu tiempo para hacer un estudio de todo el mercado y ver qué funciona. Sí, sí, es un desafío. Y son esas cosas que en realidad uno al principio como que no lo ve como
tarea del escritor. Es como que vos te pones a pensar, bueno, está bien, yo escribí, es lo mismo que a mí me pasó cuando yo me enfrenté a la publicación independiente. Sí, escribí, todo lindo. Y después tuve que tomar muchísimas decisiones, aprender. YouTube es mi mejor amigo. De hecho, maqueté, todos los libros los maqueté yo, toda la parte de comprar el ISBN, de buscar esto, la cubierta del diseñador y qué sé yo. Y todo eso, obviamente que uno no lo ve como parte, es una decisión publicar de forma independiente, pero digo, hoy tenemos por suerte esa herramienta de cómo se hace para, pero bueno, hay que ponerse, tener esa predisposición a aprender y decir, bueno, tomarse el trabajo de decir, y sobre todo eso que vos decís, ¿qué editoriales te aceptan los manuscritos? Porque no todas aceptan. Claro, claro, porque no, la mayoría no acepta, o no aceptan todo el año, tienen un periodo de abren recepción y después cierran, entonces eso es muy importante. Acá en Argentina creo que no hay, pero una profesión que es ser agente literario, en España se usa un montón y básicamente te solucionan este problema. Yo había contactado a uno de España, que es el mismo agente literario de Alice Kellen y de otros autores así como de juvenil o joven adulto, y creo que se llama Meditabundo, la agencia. Yo los contacté y me respondieron justo una semana después de que yo ya tenía la propuesta editorial, pero tardaron como 4 meses en responderme. Pero lo bueno es que me respondieron y, por ejemplo, ellos te piden un manuscrito para estudiarlo y ver si te pueden representar. Y si alguien se lo puede permitir, está muy bueno porque te sacás de encima todo este peso de ver cómo me meto en este mundo que no conozco, ¿no? Porque ellos se encargan de ver dónde encajaría tu obra y ayudarte en todo el proceso. En Argentina, la verdad es que yo no encontré a nadie. Me parece que no hay. Si vos ponés agente literario Argentina, nada. Te salta todo de España, pero si alguien se lo puede permitir, está bueno eso. Sí, eso sería una gran alternativa. Una de las preguntas que me llegó es, ¿qué te inspira a la hora de escribir? ¿Cómo llegan esas ideas? Es la pregunta que nos hacen, pero bueno, algo debe haber. Sí, esa es por excelencia. Yo creo que es todo, básicamente. Como cuando empezás a escribir, como que estás alerta a todo, desde una conversación en la calle hasta no sé, algo que mirás de forma inconsciente. Me pasa muchas veces de estar haciendo otra cosa y como en un segundo plano quizás estoy mirando o escuchando algo. Entonces creo que es cualquier cosa básicamente. Lo que sí hago es consumir un montón de series, películas, música. A mí la música me inspira un montón, más puntualmente para las escenas. Si tengo que escribir alguna escena, siempre escucho alguna canción o algo que sienta que va porque me hace imaginarlo mejor, pero eso para mí está en alimentar la imaginación con todo lo que puedas ver. También ayuda mucho todo lo que es arte en general, ¿no? A veces cuadros, fotografía, por ejemplo, Pinterest ahora es como la herramienta por excelencia. Vos entras ahí y podés visualizar un montón de cosas que quizá tenés en la cabeza. Creo que pocas veces me han llegado ideas así como re completas y las veces que me pasó fueron en sueños, porque es como que no podés parar de maquinar, entonces soñás algo y te despertás y lo escribís. Hay un montón de novelas que salieron de eso. Al margen de lo que se te pueda ocurrir, lo importante es alimentarlo, ¿no? Por ejemplo, si querés escribir una novela policial, bueno, tenés que pasarte horas mirando películas policiales, series, leyendo libros, porque por un lado es como que ya está todo inventado, ¿no? Entonces vos tenés que ver la manera de tocar ese tema, de darle tu girito, claro. Exacto. Y yo creo que va por ahí todo. Sí, de hecho hay características del género que, de hecho, ahora esta novela que estoy tratando de que sea de misterio, no sé si es tan de misterio, pero bueno, es el primer intento, no me voy a exigir demasiado. Pero me puse a leer un libro que hablaba sobre cómo escribir un libro de misterio y claro, viste, es como, bueno, fíjate esto, fíjate lo otro, acá sea así, fíjate tener presente esto, qué sé yo, y que claro, a mí todavía me cuesta un poquito disociar la lectora o la espectadora de la escritora. O sea, hay veces que para tratar de estudiar un poco, como tengo que volver a ver, porque claro, al principio de la vida es como, ¡ay, qué buena! Y después digo, ¿qué vi? Claro. Bueno, veamos de vuelta a ver, para tratar de, como decís vos, de inspirarte, de sacar, che, me encantó cómo ese personaje hizo tal cosa, ¿no? Y llevarme eso y en algún momento usarlo para alguna cosa, ¿no? Y lo que decías también, el tema de la música, yo me di cuenta que ahora últimamente, siempre más o menos como que escuchaba algo, ¿no? Siempre tenía la música, pero ahora es como que necesito crear una playlist tipo de canciones y que tengan la letra, tipos que me hablen, de hecho con las dos, Mi autonomía y Perdiendo autonomía, que son los dos libros que escribí hace poquito, los publiqué el año pasado, tenían como era como que escuchaba las canciones y era como, la escribieron para mi novela, no sé qué pasó acá, ¿no? Y era como
escuchar eso, escuchar antes, pues no puedo escribir y escuchar con letra porque No, me yo pongo a cantar. tampoco. Tal cual. Siempre hay que escucharlo antes o después, pero durante no. Exacto, Sí, sí, es exacto. igual. Entonces me di cuenta que sí, que con la música conecto mucho y de hecho me pasaba con esta novela que había alguna que otra canción que había escuchado, había encontrado, pero este era como que falta que me dé algo y no, era como que, no sé si me juega a favor o en contra, pero era como que me faltaba algo para ponerme a escribir, como que necesitaba más conexión con la música, pero creo es eso, creo que uno también tiene que explorar todo eso, ¿no? Para ver qué es lo que efectivamente le funciona, empezar como a consumir, como decís vos, porque está todo ahí, ya todo está escrito, el tema es darle nuestra vuelta Claro. y tu impronta, ¿no? Otra de las preguntas que me hicieron fue, ¿cómo creas los personajes? Para mí los personajes son Sí, lo todo la más base. importante casi. ¿Cómo te llevas vos con el trabajo de los personajes? Creo que yo pienso siempre más en los personajes que en la trama en sí. Como que al principio me gusta más enfocarme en ellos como si fueran personas reales. Para mí la clave es eso, ¿no? Que sean imperfectos. Incluso aunque parezcan perfectos, que tengan siempre algún defecto, algo que no se les dé bien, o que sean volátiles, ¿no? Porque todos somos así. Nosotros no venimos con un ánimo constante. Un día estamos bien, quizás en el mismo día pasamos por 3, 4 emociones distintas. Entonces me gusta reflejar esto en los personajes para sentirlos más cercanos, volverlos más reales. Mi trabajo me inspiró un montón para los personajes porque yo trabajé y trabajo en algunas escuelas donde hay chicos con muchos problemas familiares, sociales, ¿no? Para un montón de novelas, como por ejemplo Colores en la Oscuridad, que es una de las que más queridas por la gente, Vico, que es protagonista, sale de alguien que yo conozco, de mi trabajo, si bien no es una copia, no es igual Retrato, a una claro. persona, pero la esencia de Vico sale de ahí y creo que es eso, ¿no? Buscar en todas las cosas que te rodean, en lo real, a ver qué podés agarrar y qué podés ponerle de eso a tu personaje para sentirlo más real, ¿no? Porque creo que lo peor es cuando estás leyendo una novela y vos decís, este personaje no me genera nada. Exacto, yo creo Ahí, que por ahí no es. claro, yo creo que eso a veces es como que parece lo más difícil, porque a veces, qué sé yo, enseño, bueno, el arco positivo, el arco negativo y demás, ¿no? Que es ponerle palabras teóricas a algo que por ahí lo haces a veces sin siquiera pensarlo. Yo creo que a veces cuando uno lo piensa demasiado es cuando ahí se traba, ¿no? Yo comparto la parte teórica más que nada porque a mí me ayudó a identificar, ok, es esto lo que me está faltando acá, le estoy pifiando, me falta algo, ¿no? Y bueno, yo te decía que para mí los personajes son como el centro de mi historia, yo hago lo mismo, o sea, yo pienso primero en las historias de ellos y después digo, bueno, a ver, ¿qué necesitan? Y ahí les hago el argumento alrededor, ¿no? Bueno, esas fueron las preguntas que había rescatado dentro de todas, algunas un poquito se repetían. Me gustaría hacerte una última pregunta, en realidad no es una pregunta, sino más bien por ahí si vos tenés algún consejo para los escritores que recién están empezando, ¿qué te gustaría decirles? Qué compromiso. Siento que tengo que decir algo trascendental. Yo diría primero que se enfoquen en escribir lo que les gusta leer, porque es como el camino más seguro, ¿no? Tenés muchas probabilidades de hacerlo bien si empezás escribiendo un género que te gusta leer. Después, que no escriban por fama o popularidad, porque si no llega te vas a frustrar un montón. Como que eso sea un condimento secundario en todo caso, si llega, buenísimo, si no, a seguir trabajando. Después yo tengo mis 3P que las sigo a rajatabla, que son paciencia, perseverancia y pasión. Yo creo que si tenés las 3P, llegas a cualquier lugar, así que... Totalmente, sí, sí, coincido con vos, creo que la paciencia, y sobre todo me imagino a vos también, porque cuando vos contabas esto de que mandaste a la editorial, o sea, primero cuando te llegó la posibilidad de mandar y después esperar a que te digan sí o no, me imagino lo que Fue fueron esos horrible. 3 meses. Las primeras semanas estaba re pendiente, me hacía mal, porque a mí me cuesta un poco lidiar con la ansiedad que me generan las cosas. No la ansiedad de querer que pasen las cosas ya, sino la ansiedad de ponerte a pensar todo lo que te puede salir mal, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que tampoco nunca me había metido en este mundo de las editoriales, de empezar a mandar manuscritos hacia lo loco, y seguía con mi tranquilidad y mi zona de confort de estar sola, ¿no? De manejar todo yo. Así que las primeras semanas fueron difíciles, estaba muy pendiente y después
dije, me tengo que olvidar porque si no, no voy a sobrevivir a este periodo. Así que ahí empecé a hacer otras cosas y lo dejé. Pero sí, pueden tardar hasta 6 meses, así que hay que armarse de paciencia. Hay que armarse de paciencia, totalmente. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por este tiempito y compartir un poquito también la alegría, ¿no? Creo que esta entrevista que yo quería hacerte tiene que ver también con mostrar que se puede, ¿no? O sea, como que es que si uno sigue constantemente trabajando y como decís vos, con la pasión y demás, en algún momento las cosas como que se van dando y como que la vida te va abriendo por ahí alguna que otra puerta, nada más que hay que seguir intentando. Así que bueno, vos, una persona común y corriente, real, tuvo esta oportunidad y eso es lo que quería compartir. Así que de nuevo, gracias. Sí, eso está muy bueno lo que decís, porque siempre tendemos a pensar que este tipo de cosas le pasa nada más a la gente popular o súper famosa. Todos lo pensamos en un momento y todos nos bajoneamos por eso en un momento. Pero también está bueno quedarse con que si sos perseverante y también movés bien tus fichas en el sentido de aprovechás las oportunidades que llegan sin miedo, ¿no? Aprovecharlas sin miedo. Puede pasar, así que está bueno quedarse con eso. Bueno, gracias. Un besito y gracias por estar acá. Bueno, Nadia, muchas gracias a vos y suerte con tu novela.